allí en 1 Samuel 11. En el nombre de Cristo Jesús. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, salieron como un solo hombre, dice allí. Entonces vemos allí en 1 Samuel cómo nos enseña acá el Espíritu Santo que Israel tenía una situación. Los amonitas volvieron a atacar, pero exigían que se sacara cada uno su ojo para ellos tener misericordia de ellos. Pero en aquel tiempo ya Dios había levantado a Saúl. Si nosotros vemos acá, en el capítulo 10, nos habla que Saúl es ungido como rey. Y en el 11 está este ataque. Ya Saúl había sido establecido como rey. Pero ¿quién era Saúl? Bueno, la Escritura nos muestra, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 22, cómo era el carácter de Saúl. En el nombre de Cristo Jesús. Preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió el Señor: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Ahí vemos a Saúl cuando lo iban a elegir como rey, que estaba escondido, temeroso, asustado. El Señor lo había escogido a él como rey, pero él no tenía un carácter para ser rey. No tenía el valor. Sí, vemos acá, en contraste a esto, acá en el capítulo 11:6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y vemos cómo Saúl habla y dice que el que no salga con Israel, así le sucederá. Él cortó en pedazos 2 bueyes. Se vemos esta actitud, acá un hombre escondiéndose y acá un hombre con una actitud denodada, con una actitud de valentía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Cuando este hombre, Dios lo escoge como rey, a él se le habían perdido, o a su papá, se le habían perdido unas asnas. Y mientras las buscaban, él se encontró con Samuel. Y Samuel, cuando lo consigue, le cuenta todo lo que él le había pasado. Ya Dios lo había escogido como rey. Y Samuel le dijo a él que se le iban a dar señales y él iba a ser mudado en otro hombre. Esto de mudado en otro hombre era llevado al Espíritu. Iba a ser mudado en otro hombre, llevado al Espíritu. Entonces, mira esto. Acá vemos a un hombre que era en sí cobarde. Cobarde. Este era Saúl. Hablaba yo con mi esposa hoy que ella me preguntaba sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Bueno, el ser humano
tiene espíritu, alma y cuerpo. El alma es donde están nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras actitudes, todo lo que somos. El espíritu es la fuerza que mueve eso y lo lleva a la acción. Y el cuerpo es donde habitamos nosotros. Habita nuestra alma. Sí. Acá vemos a un hombre, Saúl. Tenía un alma que tenía la voluntad de acuerdo a lo que escuchaba y de acuerdo a lo que él era. Era cobarde. Pero su espíritu era apocado. Era un espíritu débil, corto. Necesitaba al Espíritu Santo. Igualmente cada creyente. Entonces vemos ahí en el capítulo 6 que al oír estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Qué hace Dios al darnos su Espíritu? Dios al darnos su Espíritu nos da la capacidad. ¿Qué hace el Espíritu en nuestra vida? Nos capacita para hacer las cosas de Dios. Sin el Espíritu no podemos hacer nada, porque Él viene a capacitarnos. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, en el libro de Hechos 4, Dios es bueno y maravilloso. Vamos a leerlo del versículo 23. En el nombre de Cristo Jesús. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para hacer que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nota esto. Estos que estaban acá fueron los que en el día de Pentecostés, como nos relata Hechos 2, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fueron llenos con el Espíritu Santo. Y ahora los vemos acá, ellos pidiendo valentía, denuedo y valor. Y dice que el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Por qué ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Porque ellos rogaron el valor, la capacidad para hacer las cosas. Ellos no dijeron: Señor, dame de tu espíritu, porque yo quiero hablar en lengua. No, ellos no pidieron eso. Ellos pidieron la capacidad para dar testimonio, que es lo que Jesús quiere. Ellos pidieron la capacidad para hacer las cosas de Dios. Y cuando ellos pidieron esa capacidad, Dios los llenó con el Espíritu Santo. Y entonces tenían esa capacidad para dar testimonio con denuedo. Vemos allí personas comunes y corrientes como nosotros pidiéndole a Dios esa capacidad y después llenos del Espíritu y siendo predicadores del Evangelio, dando testimonio con poder de lo que Jesús hace. ¿Por qué? Porque era el Espíritu
en ellos. Tradicionalmente esto en la iglesia tiende mucho a confundirse. Lo que es recibir el Espíritu Santo, lo que es ser lleno del Espíritu Santo, y otra cosa que podemos ir a Lucas 4 para tenerla allí, que es lo que es estar en el poder del Espíritu Santo. Si vamos a Lucas 4, Lucas 4, Dios es bueno y maravilloso. Ciertamente los espirituales tenemos que trabajar. Tremendo. Tremendo. Cada día aprendo con el Señor. Lucas 4. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Nota ahí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Cómo vino Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Vemos en el versículo 14, vamos a leerlo desde el 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vemos allí dos situaciones distintas. Una, lleno, y el Espíritu lo impulsa para ser tentado, cuando él estaba lleno. Y después que él fue tentado, él descendió, pero ahora en el poder del Espíritu. Ahí en poder está la palabra dunamis, que no quiere decir volvió en la capacidad del Espíritu y comenzó su ministerio. Estaba ya con la capacidad en él, que era el Espíritu. Y esa es la diferencia. Porque a veces queremos hacer las cosas para Dios, pero no tenemos la capacidad. Ellos le dijeron, Señor, manifestarás el reino de este tiempo. Ustedes no les he dado saber cuándo, pero recibiréis poder, dunamis, cuando venga el Espíritu Santo. Amén. ¿La capacidad de qué? De establecer el reino. Y esa es la diferencia. Pero cuando nosotros vemos allá en Hechos que ellos piden esa capacidad para presentar el mensaje, fueron llenos. Fueron llenos. ¿Por qué? Porque en la llenura es que viene el poder. En la llenura es que viene la capacidad. Viene la capacidad. Cuando el Espíritu habla de una tentación sobre Jesús, Jesús necesitaba ser probado antes de comenzar su ministerio. Como cada creyente Jesús le prueba. Por eso dice la iglesia en Apocalipsis, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cuando uno se va a Jeremías, uno se da cuenta de lo que estaba diciendo Jesús. Las iglesias sabrán que yo soy el que está allá, el que está diciendo que escudriño la mente y pruebo el corazón. El Señor de los ejércitos. Jeremías lo dice y habla de que para darle a cada uno conforme a sus obras. Jesús lo repite. ¿Sí? Jesús prueba a cada creyente. Lo prueba. Pero el creyente no puede aprobar las pruebas si no está lleno del Espíritu Santo. Necesita estar lleno del Espíritu Santo. Lleno de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Cuando nosotros vamos a Efesios 5, nos dice la palabra de la siguiente manera. Dios es bueno y maravilloso. Él es poderoso. Del versículo 17, vale, lo del 16. ¿Estamos allí? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros predicas pasadas hablamos de los textos que siguen, que hablan de la manera de ser lleno del Espíritu. Pero Pablo está diciendo acá, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Mirad cómo andéis, como sabios y no como necios. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Cómo andaría un necio que dice ser creyente sin llenarse del Espíritu? Un sabio está llenándose del Espíritu. ¿Y por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que tener la capacidad de resistir, y esa capacidad viene en el Espíritu. No podemos resistir nosotros. Ya lo expliqué. Tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. En el alma están nuestros sentimientos y nuestras actitudes. El espíritu es la fuerza que nos mueve a que eso se haga operativo, sea una acción. Y el cuerpo donde habitamos. Si volvemos ahí a 1 Samuel, vemos acá algo que no mencioné ahorita, pero ahora lo vamos a resaltar. Ahí vemos en el 11:6, que dice, 1 Samuel 11:6, leo en el nombre de Cristo Jesús. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Veamos que eso sucede al oír Saúl estas palabras. ¿Por qué? Porque Saúl se indignó de acuerdo a Dios. Amén. Y por eso el Espíritu va a él con poder. ¿Por qué va a él con poder? Porque Saúl no tenía la capacidad de expresar un acto de valentía cuando era un cobarde. Ya vemos que cuando lo buscaron para ungirlo, estaba escondido en el bagaje. Y allá fueron a sacarlo porque el Señor dijo, está allá en el bagaje escondido. Sí. El Espíritu va a hacer la fuerza de lo que Él quiere hacer. ¿Se ve? ¿Sí? Ve la diferencia. O sea, ¿qué quería hacer Saúl? Se encendió en ira y él quería atacar a esa gente, quería defender a su pueblo, pero él no tenía la capacidad. Entonces viene el Espíritu de Dios a hacer la fuerza de su alma. ¿Se ve? La fuerza de su alma. Por eso Pablo dice, mira, dice, no contristéis al Espíritu de Dios, el cual tenéis que es de Él, no apaguéis el Espíritu, también repite Pablo a los tesalonicenses, hablando de que nosotros en nuestra vida necesitamos esa fuerza. El Espíritu se apaga, perdemos esa fuerza que da el Espíritu. Por eso dice, antes sed llenos. Ahí en llenos está una palabra muy distinta a cuando dice que Jesús descendió lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús desciende lleno del Espíritu Santo, es una palabra griega que es pletseo. Y cuando dice antes ser lleno del Espíritu Santo, está otra palabra que es plero, que habla de completar, rellenar. Son dos palabras muy distintas. Sí. Cuando Pablo está diciendo esto, que antes ser lleno, es que nosotros tenemos que llenarnos con la palabra, con todas las cosas de Dios, con todas esas cosas que Dios nos habla, con un devocional con el Señor. ¿Por qué? Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, nos llenamos de lo que el Señor nos está enseñando, de la instrucción, de todas estas cosas, nuestra fuerza aumenta. Yo estoy casi seguro, no sé si todos, pero la gran mayoría de los que están acá han vivido aquello, que han estado en tiempos devocionales y se han sentido más capaces de tolerar, de tener un carácter más blando, de ir con más diligencia, hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se están llenando del Espíritu Santo, ¿se ve? Entonces, ya el espíritu de ellos pasa a un segundo plano y el Espíritu Santo pasa a ser la fuerza de esa vida, pasa a ser el emisor de esa vida, pasa a ser el que domina ese cuerpo, ¿se ve? Y cuando es así,
La persona tiene la capacidad de hacer las cosas porque ya no es esa persona, como el Señor le dijo por medio de Samuel a Saúl. A ti se te darán todas estas señales y serás mudado en otro hombre. Y dice el Espíritu que cuando Samuel acabó de hablar estas palabras a Saúl, enseguida Dios lo mudó en otro hombre. Este otro hombre es el Espíritu Santo. Dios lo mudó. ¿Para qué? Para que sus pensamientos y sus actitudes cambiaran. Por eso es que el creyente, cuando entiende que Dios le llama a estas cosas, se llena. Se llena. Si nosotros nos llenamos, nuestra alma va a tener una fortaleza que es el Espíritu Santo. No nuestro espíritu, el Espíritu Santo, que es el que recibimos en adopción. Y cuando lo recibimos en adopción, cuando recibimos este evangelio precioso, esta palabra que Dios nos trae, el Espíritu empieza a tomar en nosotros la condición que necesitamos nosotros para ser salvos. Porque somos salvos por gracia, recuerden, por la influencia de Dios. Por la influencia. Vamos a ir a Efesios 2 para recordarlo con este texto, porque es importante esto. En Efesios 2 dice la palabra de la siguiente manera. Del versículo 8. ¿Estamos allí? Yo pienso que si prestamos atención a las enseñanzas, cada día se nos aclaran más las doctrinas básicas del Evangelio. Ahí está, mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a leerlo y vamos a suplantar esta palabra gracia, porque por gracia. Gracia, todos saben que es Haris, la influencia divina de Dios. Ahora vamos a verlo así, porque por influencia somos salvos, por medio de la fe, porque creemos que Él nos va a influenciar. Amén. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe es de nosotros. Lo que no es de nosotros es la influencia, porque es del Espíritu Santo. ¿Se está viendo? Pues es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? El que el Espíritu nos influencie. No por obras para que nadie se gloríe, o sea, no por nuestra fuerza, para que nosotros no nos gloriemos delante de Él. O sea, somos salvos por la influencia de Él. Ahora, ¿cómo Él nos influencia? ¿Cómo Él nos influencia cuando estamos más llenos de otras cosas que las de Él? Difícilmente nos influencia. ¿Cuándo Él nos influencia? Cuando estamos llenos de sus cosas, nos influencia. Porque Jesús descendió lleno del Jordán y fue impulsado por el Espíritu. Eso lo dice Marcos, no Lucas. Lucas dice fue llevado, pero Marcos dice fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Quién lo llevó a su voluntad? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu lo llevaba a lo que Él quería hacer con Él. Quería que lo tentaran para probarlo. Para probarlo. Para ver si Él quería hacer la voluntad de Dios. Como dice Dios en Deuteronomio 8. A Israel te he traído por acá para probarte, para hacerte saber lo que hay en tu corazón. Amén. Obviamente lo que había en el corazón de Jesús era muy distinto. Y Jesús lo que vio en su corazón era que quería honrar al Padre. Aleluya. Por eso es el Salvador hoy de toda la humanidad. Sí. Cuando el Espíritu lo lleva es porque Él estaba lleno. Y cuando el Espíritu nos llena, nos mueve a las cosas que Él quiere hacer, no a las que nosotros queremos hacer. Y cuando el Espíritu nos llena, estamos seguros de nuestra salvación. No preguntamos, estamos seguros. Me preguntan, hermano, ¿usted es salvo? Amén, soy salvo porque mi Señor Jesucristo me ha dado salvación. Pero todo eso no es de una simple oración de fe que yo hice. Porque cuando yo digo esto, mi conciencia se sincroniza con lo que yo estoy diciendo. O sea, es algo genuino lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque estoy lleno de lo que Él me dice. Y lo que Él me dice me aclara que soy salvo. ¿Se ve? Cuando alguien no está seguro de aquello es porque hay muchas cosas que no están bien.
no están bien y la persona la sabe, no están bien. Y solo alguien puede hacer que esas cosas estén bien. ¿Y sabes quién es ese alguien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero para que Él esté en ti, tú tienes que llenarte de Él. No, hermano, yo hablo un día en lenguas. Sí. Y un día el Señor me bautizó y hablé en lenguas. Ajá. ¿Y cuál es tu diario caminar? Porque dice Pablo en Romanos 8 que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Si usted nota ahí en Efesios 2, 10, después que dice en el 9, no por obras para que nadie se gloríe, en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. ¿Quiénes son hechuras suyas? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hechura suya? Porque el Espíritu Santo transformó sus mentes. ¿Qué hace? Cuando usted habla con alguien que no tiene a Cristo, usted ve que lo mueve, lo que ganan, el salario, que quieren hacer, que quieren estudiar, que quieren que sus hijos hagan, y tienen tantos planes en su vida que eso es lo que los mueve. Pero cuando usted habla con un creyente que ama a Jesús, usted ve que aunque el creyente anda también en esas cosas no son las que mueven al creyente. Al creyente lo mueve es el Señor. Y el creyente dice, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero lo haré si el Señor quiere. Y si no quiere, no lo haré. ¿Se ve la diferencia? Hay una diferencia tremenda porque es el Espíritu en la persona. El Espíritu lleva a la persona a ser así, a pensar así, a andar así. Porque el Espíritu lo muda en otro hombre, que es Jesucristo. Nos muda en otro hombre. Porque nos llena. Pero nos llena cuando nosotros nos ocupamos en esas cosas. Nos ocupamos. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto es simplemente una figura para Pablo expresar el concepto que él quiere dar a entender a los efesios. Él quiere entender que no sirve de nada llenarse de cualquier cosa. Por ejemplo, el vino, hay disolución. Pero no está hablando de que nada más sea el vino. O sea, cualquier cosa que es contraria al Espíritu, para nosotros, no es algo que nos llena. Es algo que va en retroceso. O sea, algo que nos que es disolución, no nos llena. Dice, en el vino hay disolución antes de ser llenos del Espíritu Santo, porque llenos ahí está pleró, ser repletos. ¿Por qué? Porque cuando somos repletos del Espíritu tenemos la capacidad del Espíritu. Y allí está la diferencia. Usted dice, pero ¿cuál es la diferencia en sí? Que bueno, que el que está lleno del Espíritu trae las obras de Dios. Y el que está lleno de las cosas del mundo tiene obras de hombres, obras de carne, y el hombre es limitado, más Dios ilimitado. Hay una diferencia enorme, enorme. Y nosotros no podemos edificar la casa si el Señor no edifica con nosotros. El que no recoge conmigo, dice Jesús, desparrama. Tenemos que hacerlo con el Espíritu. Con el Espíritu. Mira esto, vete a Zacarías 4, para mirar cómo se lo muestra el Señor a Zorobabel en tiempos de la edificación del templo. Zacarías 4. Dios es bueno y maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo del versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos.
Vamos a leer el otro texto. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Seas reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Si usted lee más adelante, se va a dar cuenta que Dios empieza a decir que Zorobabel con sus manos acabará el templo. Pero le está diciendo que no con ejército ni con fuerza. O sea, que no va a intervenir su fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Sí. Pero ¿cómo Zorobabel va a traer esto? Dice que la primera piedra él la va a hacer con aclamaciones de gracia. O sea, esto nos habla de ese reconocimiento de ese favor de Dios sobre Zorobabel. O sea, Zorobabel iba a sacar que el Espíritu actuara en él, reconociéndole, obviamente adorándole, alabándole, exaltándole, por esa confianza que él tenía en el Espíritu. Nosotros a veces queremos las cosas de Dios y estamos más preocupados en cómo lo hacemos nosotros que en tratar de traer esa obra del Espíritu en medio de nosotros, que sea el Espíritu haciéndolo. Porque cuando es el Espíritu, tiene provecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el único que sabe las cosas de Dios, porque ninguno sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Así nadie sabe las cosas de Dios sino el Espíritu que está en Dios. Amén. O sea, el Espíritu es el que puede mostrar cómo se han de hacer las cosas. El problema es el que siempre tenemos, que nos cuesta estar en comunión con el Espíritu. Nos cuesta tener esos devocionales donde compartimos con el Espíritu, donde el Espíritu nos habla, nos enseña, nos instruye, nos dirige, nos guía. Aquí, si nosotros notamos, Zacarías no entendía esta parábola que el Señor le daba. Y el Señor le preguntó, ¿sabes esto? Y él dijo, no, Señor mío. Entonces le respondió el Señor y le dio la declaración de la parábola. Nota que estamos hablando del profeta Zacarías. Él no sabía. ¿Quién le mostró? El Espíritu. El Espíritu. Y a veces estamos en situaciones difíciles y le preguntamos, Señor, ¿he de predicar, he de darle un mensaje a esta gente, he de hablarles hoy? ¿De verdad tú quieres hablarle? Solamente el Espíritu nos puede dar esa respuesta, porque Él es el que sabe. ¿Se ve? ¿Sí? Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, podemos preguntar. Cuando nos llenamos del Espíritu, podemos pedir, podemos rogar. Porque a veces pensamos que, bueno, yo hago lo que me da la gana y después yo voy a pedir y voy a recibir. No. Zacarías fue el que preguntó. Allá en el libro de Hechos, los discípulos fueron los que pidieron de nuevo. ¿Se ve? Eran discípulos, estaban siendo enseñados, instruidos en el camino del Señor. Ellos pidieron de nuevo y valentía. Ellos estaban con el Espíritu. Nota que Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu mora con ustedes y estarán ustedes. Y eso que Jesús le dice es en respuesta a lo que ellos le dicen, Señor, porque nosotros y el mundo no lo puede recibir. Bueno, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce ni lo ve. Pero ustedes, Él mora con ustedes y estarán ustedes. Amén. Ahí hay una diferencia. ¿Por qué moraba con ellos? Porque ellos escuchaban las enseñanzas de Jesús, atendían a las enseñanzas de Jesús, aprendían de Jesús. Por ende, se estaban llenando del Espíritu. Por eso vemos a un Pedro que cuando el Señor reprende, da una enseñanza sumamente, por decirlo así, alta, una enseñanza donde pocos entendieron y muchos se alejaron diciendo que era una palabra muy dura. Y los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? El Señor le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Es tremendo, ¿por qué? Porque el Señor muestra en el tiempo
cómo su espíritu hablaba en medio de muchas personas, pero solo pocos escuchaban. ¿Y por qué? Porque cuando él les dice así, Pedro dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida. O sea, Pedro la palabra, aunque era dura, no era algo que lo hacía alejarse. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Y esa es la diferencia. Porque a veces estamos dudosos, a veces tenemos miedo, a veces nos cuesta hacer las cosas, porque estamos más llenos de las cosas del mundo. Sencillo. Aquí vemos a Saúl. Saúl estaba allí y estaba asustado y lo habían escogido como rey. Las señales se habían dado. Ya sus amigos los veían y decían, Saúl entre los profetas, sorprendidos. Saúl entre los profetas. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado a él el bautismo, por decirlo así. Dios lo había dado a probar al Espíritu. ¿Por qué? Porque él iba a ser guiado por el Espíritu, cosa que no dejó él que el Espíritu hiciese. Por eso él fracasa. Él fracasa por no prestar atención, no dejarse guiar por el Espíritu. Porque después de él obtener aquello, él aún estaba con cobardía. A diferencia de David. David fue ungido como rey y después se halla en una situación donde el pueblo también estaba siendo vituperado. Y David se levanta con valentía, confiado, porque estaba lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu estaba David. Y vemos que la reacción de David era distinta porque David se dejaba guiar por el Espíritu. Se dejaba guiar. Saúl no. Podemos ver aquello cuando nosotros estamos así debilitados, nos cuestan hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. No nos dejamos introducir por el Espíritu a lo que Él quiere. Porque debemos entender, hermano, que desde que el Señor nos llama, nuestras vidas pertenecen a Él. Y por donde Él nos va a llevar, nosotros no hubiésemos pensado jamás ir. Es así, usted saca cuenta, usted se ve hoy acá y usted dice, bueno, pero ¿qué hago yo? ¿Por qué yo estoy acá? Y saca cuenta, bueno, pero ¿cómo pasó esto? Y usted dice, porque es el Espíritu, ¿se ve? Porque Él preparó, dice Pablo ahí en los Efesios, donde leímos, para que andemos, vamos a volver allá para que leamos ahí en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, que el Espíritu nos lleva a nosotros a cosas que preparó Dios. Por ende, no están en su cabeza, no están en su mente, están en la mente de Dios. Y esta es la razón por la cual muchos fracasan. Muchos fracasan. Porque a veces nos preguntamos cosas porque quedamos en un momento que no entendimos algo y nos preguntamos algo y vamos a preguntarle a alguien en la carne, pudiendo preguntarle a Dios. ¿No estamos siendo guiados por el Espíritu? ¿A quién debemos de preguntarle? A Dios. A Dios. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba comenzando en el Señor, como pienso a todo creyente, le debe suceder aquello entre tantas doctrinas que se debaten en la actualidad, en esta generación. A todo creyente le va a pasar que van a llegar a muchos puntos en la palabra y van a tener situaciones difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro hablando de Pablo, pero no solamente con Pablo. Puede pasar con Santiago con relación a Pablo. Hay textos que pareciera la Escritura hablar cosas que se discrepan, pero realmente no es así. Hay doctrinas que han entrado y quieren apoyarlas en la palabra, pero cuando escudriñamos bien las Escrituras nos damos cuenta que no son sustentables a la luz de las Escrituras. Sí. Cada creyente llega a esa situación donde tiene que, bueno, ¿y qué pasa acá? A mí me pasó una vez con esto de la doctrina de la Trinidad.
Y claro, yo no conocía toda la Biblia, pero estaba leyéndola y me llegó porque escuchaba muchos mensajes y veía esta discrepancia pues, entre el nombre y la Trinidad. Y bueno, y al que yo le pregunté fue al Señor. Y le dije, Señor, no entiendo esto. Si es esto, enséñamelo. Si es esto, enséñamelo. Lo que sea, yo quiero es conocerte a ti. Yo le pregunté a él desde mi corazón. Y ciertamente me mostró, porque cuando predico el nombre, no tengo temor a hablar las escrituras porque la doctrina del nombre se mueve en las escrituras porque es la única doctrina que hay. No hay otra. No hay otra doctrina. Pinten cualquiera, no existe otra doctrina, es la única doctrina. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. En ningún otro nombre hay salvación. El nombre que está a lo sumo, el nombre más alto, Jesús. Es la razón de ser de las Escrituras. Por él Dios hizo al mundo. A Dios le agradó que en él habitase la plenitud de la deidad. No hay otras doctrinas. No hay otras doctrinas. Pero a veces nos hallamos en esas situaciones y en vez de correr al Señor a preguntarle, vamos y preguntamos a cualquier brazo, cualquier hombre. No digo que no pregunten a sus pastores cuando tienen una duda, cualquier cosa. Claro, es normal. Pero nuestro apoyo siempre va a ser el Señor. Antes que todo va a ser el Señor. Porque Él es el que va a dar aquello para que nosotros comprendamos. Dios dice por medio de Jeremías, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su brazo por confianza. O sea, no nos podemos apoyar en cosas humanas, por eso necesitamos la guianza del Espíritu. Porque ¿cómo apoyamos en el Espíritu? ¿Cómo apoyarnos en el Espíritu si ni siquiera le creemos? Si ni siquiera sabemos que Él está allí. Yo les puedo decir con toda certeza que cada uno de los que están acá, el Espíritu los movió a estar acá. La primera vez que se acercaron a Jesús, el Espíritu los movió a acercarse a Jesús. Pero eso no basta. Si usted se va a Filipenses 2, usted se va a dar cuenta que eso no basta. Dios es bueno y maravilloso. En Filipenses 2:12, ¿estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Quién produjo el que quisieras y el que estuvieras? El Espíritu. Pero está otra cosa que somos nosotros. Porque dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Amén. O sea, tú tienes que ocuparte. Ocuparse es dedicarse a algo. Eso es ocuparse. Dedicarse a algo. ¿Sí? Cuando tú te ocupas en lo que el Espíritu te está dando, se produce la acción completa. Se produce la acción completa. ¿Por qué? Porque tu alma, donde están los sentimientos, es la que se ocupa. Y el Espíritu es el que hace. Amén. Sí, es necesaria esa ocupación. Sí, a veces queremos tener una relación con Dios, pero no nos ocupamos en lo que Él es. Y queremos esa relación. Imposible. Imposible. La relación de un creyente con Dios nunca va a ser hecha desde el creyente. Siempre va a ser hecha desde Dios. Pero Dios no la va a hacer sin el deseo del creyente. Dios quiere nuestro corazón. Y nuestro corazón es nuestra voluntad, nuestro anhelo de vida. Es el corazón. Es lo que queremos hacer. Y eso lo quiere Dios.
A veces queremos el Espíritu Santo, pero Dios nos puede preguntar, ¿y para qué lo quieres? ¿Para hablar en lengua? ¿Para que todos vean que ya hablas en lengua? ¿O para que el Espíritu dirija tu vida? A mí no me gusta que me estén mandando. ¿Eso le vas a decir a Dios? No quiero a alguien que me esté diciendo lo que tengo que hacer. Bueno, si esa es tu posición, triste, porque el Espíritu nos dice qué hacer. Y nos recuerda lo que Jesús enseña que hemos de hacer. Eso hace el Espíritu. El Espíritu no viene a ayudarnos a cumplir nuestros logros, como enseñan los falsos profetas. Sueña en grande. No, el Espíritu no viene a decirte sueña en grande. El Espíritu viene a decirte dale la gloria a Jesús. Honra a Jesús, porque Jesús te puede dar vida y vida en abundancia. Amén. Eso es muy distinto de cualquier punto. Pero ¿cómo queremos al Espíritu? ¿Cómo lo queremos? O sea, ¿por qué lo buscamos? ¿Por qué buscamos al Señor? Para que solucione nuestros problemas. Y esto cuando uno lo analiza a profundidad, suena hasta incongruente el ver a alguien preocupándose por problemas tan pequeños cuando la humanidad tiene un problema bien grande. Y eso es enemistad contra Dios, porque dicen Dios mío, y dicen que Dios está con ellos. Pero la Biblia enseña que la ira de Dios está sobre la humanidad. O sea, Dios la está retardando, pero está sobre la humanidad. Y cuando venga el fin es porque la ira de Dios va a caer. Eso lo enseña la Biblia, es lo que enseña la Biblia. ¿Y a qué vino Jesús? ¿A hacernos libres del diablo? ¿A qué vino Jesús? ¿A hacernos libres del diablo? No. A salvarnos de la ira de Dios. A eso vino Jesús. Él vino a librarnos de la ira de Dios. A eso viene Jesús. Porque hay algunos que se acostumbran a tenerle temor al diablo. Al diablo no se le teme. Al diablo se le resiste. Al que se le teme es a Dios. Al que se le teme es a Dios. Porque Dios es el que quita la vida y echa el alma en el infierno. Ese le dijo Jesús. Y dijo, sí, les digo, a ese temed. Porque ese sí es digno de tenerle miedo. Y eso es lo que está diciendo Pablo a los filipenses. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que mueve en ustedes, lo produce, lo estimula, lo influencia, ese querer y ese hacer. Porque es bueno. Amén. Porque es bueno. O sea, que a ese que tememos, lo tememos y sabemos que es bueno. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué tememos a alguien que es bueno? Porque cuando nos exponemos a la Escritura vemos que nosotros somos malos. ¿Se ve? Y ahí está el detalle, diría cualquiera que tenga este concepto de la autoestima. Y diría, uy, no, nosotros no somos malos, tú no eres malo. La Escritura dice que el ser humano es malo, es inclinado a la maldad. Y cualquier persona consciente sabe que es así. Cuando vemos todo lo que nos rodea y todo lo que hemos hecho con la tierra, el ser humano emana son cosas malas. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Al otro. Esa es costumbre del ser humano, echarle la culpa a los demás. Todos tenemos carga, todos tenemos culpa en lo que sucede. Todos. Todos. No es el gobierno, es la oposición, es aquel, es el vecino, es aquel. No. Cada uno tiene su pedazo. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe, porque no puedes producir nada bueno. Necesitas al Espíritu Santo. Y por eso Dios le da ese nombre, Espíritu Santo. Espíritu puro, espíritu apartado. Esa fuerza se mueve a hacer lo bueno, lo que le agrada a Él. Y lo necesitamos. Mira, Saúl era un cobarde, después era un valiente. Si eras un pecador, ahora vas a ser alguien santo, íntegro. ¿Por qué? Porque ahora es el Espíritu en ti. ¿Hay diferencia? Mucha. Si eres un mentiroso, ahora vas a aborrecer la mentira. Y lo digo de verdad porque sé que eso es así, porque el Espíritu cambia, nos muda en otro hombre. Si éramos así, Él nos transforma y nos hace como Él quiere. Vaya,
Ah, pero esto no se trata de que Él un día lo hizo y me cambió todo. No, Él nos cambia por áreas, por áreas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en ser influenciado. ¿Por qué? Porque el Espíritu necesita cada día influenciarte. ¿Para qué? Para ir cancelando todas aquellas cosas que ofenden a Dios, para irlas eliminando. Él te va a guiar, dijo Jesús, a toda verdad. Amén. A toda verdad. El Espíritu Santo te va a ayudar a eliminar todas las áreas que a Dios no le agradan. Y esas áreas que a Dios no le agradan son las que a veces te congelan y te impiden a ti hacer las cosas que a Dios le agradan. Te impiden, porque no te permiten ir a ti más allá. No te permiten ir más allá. Nosotros siempre vamos a ir hasta donde nuestra mente nos lo permita. Siempre. Mira las cosas que el Señor ha dicho acá. Es tremendo. Él dijo debacle. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor dijo debacle? Y todo, bueno, Alejandro buscó la palabra y debacle, desastre natural. Pero cuando uno se va al internet y se mete a buscar debacle, habla de los debacles que han habido económicos. Y han habido varios debacles económicos y es donde el poder adquisitivo disminuye y empiezan a subir y la inflación se dispara. Y eso es lo que está pasando acá. Usted ve si una leche sale en 14, después en 19, después en 20 y ahora en 25, en menos de un mes, ¿será eso debacle? Yo lo veo y es debacle. Y cada día el azúcar está en este precio, va en el otro y va a seguir aumentando. Lo que pasa es que el que es ignorante piensa que con una varita se van a cambiar las cosas. No, esto no se cambia así. Hay muchas cosas que tienen que cambiar que requieren tiempo. Y para que ese tiempo se dé, hay que pasar y comerse las verdes. Y va a aumentar mucho y muchas personas les va a costar, otros pasarán hambre, otros, bueno, solo Dios sabe si impide el Señor de que haya un estallido social, pero es la situación, esto no es fácil. Pero es la ignorancia que hay que, bueno, cualquiera piensa que con una varita. ¿Sí? Es lo que el Señor dijo, debacle, pero mira cómo nosotros cuando recibimos aquello del Señor, uno puede pensar tantas cosas, pero después Dios va mostrando lo que en realidad es. ¿Se ve? Porque nosotros no podemos sustentar con nuestra mente lo que Él hace. Él va mucho más allá. ¿Y por qué va mucho más allá? Porque Él todo lo sabe, Él todo lo hace, Él cambia las cosas, mueve las cosas. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. O sea, ¿qué hace Dios con los que le aman? Con los que accionan a favor de Él. Por eso Dios nos ama, dice la palabra. Porque nosotros accionamos a favor de Él. ¿Qué hace Dios? Acomoda todas las cosas siempre para que sean para bienestar de la persona. Los va redirigiendo. Es algo que hace Él porque Él es Dios. Porque Él es Dios, solo puede hacerlo Él, más nadie puede hacerlo. O sea, nosotros con esta mente no podemos entender eso. O sea, nuestro espíritu puede llevarnos a las cosas de Dios, jamás. Jamás puede llevarnos nuestro espíritu. Cuando le creemos a Él, actuamos. Ponemos nuestra alma en lo que Él dice. ¿Se ve? Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer el día de ayer aquello, arriba, empezamos y nos pusimos a pintar y a colocar los bombillos y todas estas cosas, cierro yo y termino y queda listo todo. Y cuando veo, digo, uy, lo único que compré fue el tape. Y me quedo asombrado. Y lo dije varias veces ayer. Porque me asombro. Pero, ¿por qué me asombro? Porque los miro desde mi capacidad. ¿Sí? ¿Qué me asoma eso? Uy, mira cómo Dios estaba trabajando por debajo y yo no lo veía. ¿Se ve? Y yo no lo veía. Y así hace con muchas cosas. Y preparémonos para todo lo que viene. Porque así es Dios. Así es Dios. Él es fiel. Él cumple. Pero ¿qué quiero decirte? Que con tu espíritu no puedes hacer las cosas de Él.
En tu alma solo puedes ponerte en lo que Él dice. ¿Por qué? Porque ¿cómo empiezo yo a hacer eso? Porque Él dijo que quería ver su obra arriba. ¿Se ve? Entonces yo me muevo a aquello y en lo que me muevo veo lo que Él hace. O sea, puse mi alma, mi pensamiento, mi sentimiento en lo que Él dice. Ojo, no mi espíritu. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de hacer eso. Yo no voy a decir, no tengo la capacidad. Él me da la fuerza, me da el ánimo, por eso todo es distinto, ¿se ve? Y se hacen las cosas, porque es el Espíritu de Él guiándonos a lo que Él ya ha preparado. Es muy distinto, y es lo que Dios busca en nosotros. Es lo que Él busca en nosotros. Cuando usted ve a los héroes de la fe, ellos hicieron cosas por fe. Amén. Por fe apagaron fuego. Imagínate ellos pensando, voy a hacer un apagador de fuego. Jamás. Jamás. Imagínate eso. Pero al ellos tener fe, pusieron su alma, su pensamiento y su sentimiento en lo que Dios dice. El Espíritu de Dios los llevó a lo que Él hace. ¿Ven la diferencia? Vaya que lo necesitamos. Lo que pasa es que a veces por ignorarlo no lo buscamos, pero lo necesitamos. El Espíritu es lo más importante para nuestras vidas. Por eso Jesús muere, para que el Espíritu pueda venir a nuestra vida. Por eso Jesús muere, para que el Espíritu venga a nuestra vida. Y vaya que lo necesitamos, porque Él es el que nos va a dar el valor, la capacidad, la actitud correcta delante de Dios. Porque lo que mueve a Dios es nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe es lo que lleva a Dios a hacer las cosas en nuestra vida. Es así, porque un día tú puedes levantarte y decirte, ay, sí creo que hay un infierno, yo quiero que mi familia se salve. No por eso Dios te va a escuchar. No por eso Dios va a ir y se va a mover en tu favor, ¿no? Porque la palabra nos enseña que lo que mueve a Dios es la fe. La fe. ¿Y la fe en qué? En su palabra. Una fe sincera, una fe que se mueve. Por eso nuestra alma debe estar ocupada en lo que Dios hace y dice. En aprender lo que Dios dice. Porque Dios se toma el tiempo de darnos a nosotros toda esta enseñanza bíblica. ¿Por qué? Si usted se va al libro de Ageo, por ejemplo, esto es impresionante. Vamos a leerlo en el versículo 12, Ageo 1:12, y veamos y comparemos con Saúl. Mira cómo comienza el capítulo 12. Dios, en el versículo 12 del capítulo 1, Dios viene hablándole a ellos y le dice en el capítulo 1, verso 8, mira lo que le dice: subí al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Después le empieza a decir desde allí hasta el 12 que ellos buscaban mucho, pero agarraban poco, trataban de sembrar y no recogían, les iba mal. ¿Por qué? Porque ellos no se estaban ocupando en lo que Él les dijo. Y en el versículo 12 dice Ageo: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Nota el 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Amén. Mira esto. Y oyó Zorobabel. ¿Qué oyó? La reprensión que le estaba dando el Señor a él, que era el gobernador, a Josué, que era el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Dios los estaba reprendiendo porque no estaban trabajando en que su casa fuese reedificada. Estaban quedados. Entonces Dios los reprende, y cuando Dios los reprende, ellos escuchan. Ustedes escuchan que ellos se compungen y empiezan a
a lamentarse por lo que Dios está diciendo por medio del profeta. Y cuando ellos escuchan, Dios despertó el espíritu de ellos. Amén. Dios no lo hizo porque ellos fueron a buscar la madera, no, cuando ellos quisieron en realidad hacerlo. Porque ese querer ya es como Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está diciendo, cuando ya viene el pensamiento y ya tú lo vas a hacer. ¿Se ve? O sea, cuando tú ya pones en tu corazón hacer algo para Dios, tú lo vas a hacer. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Y cuando tú lo haces, Dios despierta. Porque dice que Dios despertó el Espíritu. Eso habla de que el Espíritu de Dios entró en acción. ¿Se ve? Entró en acción porque el Padre de los Espíritus es el Señor. Amén. El Espíritu de Dios entró en acción. Cuando entró en acción, Zorobabel, Josué y todo el pueblo tuvieron ánimo para trabajar y empezaron a reedificar el templo. Qué diferencia, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia allí? El Espíritu Santo. Esa fue la diferencia. No fue Josué, ni Zorobabel, ni el resto del pueblo. Y ya vemos que Zacarías le está diciendo a ese Zorobabel, no es con espada ni con ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Con mi Santo Espíritu. Son cosas que nosotros tenemos que tener presentes, hermano. Queremos hacer las cosas para Dios, gloria a Dios, pero necesitamos al Espíritu. Necesitamos reverencia. Mire, usted va a tocar esa guitarra. ¿Qué necesita usted? Reverencia. Señor, que seas tú en las cuerdas, que seas tú en mis manos, que seas tú dirigiéndome. Gloria a Dios. Gloria a Dios, un corazón así. Porque de repente otro le diría, no, tú también porque tú sabes. La respuesta a un buen creyente, tú crees que yo sé, el que me enseña es el Señor. Es así, porque Él es el que hace las cosas en nosotros. Él es el que nos redirige y nos mueve a hacer las cosas. Sin el Espíritu yo no puedo ni predicar. Ni predicar puedo, y Él lo sabe. Él es el que me dirige a hacerlo, es su fuerza en mí, la que me lleva a presentar el mensaje y a hablar lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere que su pueblo entienda, que Él es su Salvador. Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que nos enseña, el que nos dirige, el que nos guía. Aun cuando Él regrese, Él dice, os tomaré a mí mismo, tomará su Espíritu en nosotros. Os tomaré a mí mismo, dice el Señor Jesucristo. Tremendo. ¿Que lo necesitamos? Sí. Grábate esto, todas esas declaraciones que muchos hacen por allí, no. Yo confesé al Señor un día. Todo eso es vano sin el Espíritu. Sin el Espíritu. No veo a Pablo diciendo, bueno, yo un día lo confesé. No. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Tremendo. Era alguien que se identificaba en cada tiempo como algo que él era de Jesucristo. ¿Se ve? Eso nos habla de una relación entre Jesús y él. Una relación entre el Espíritu y él. Él iba con el Espíritu. Juan dice, por ejemplo, en Apocalipsis 1, dice Juan de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 9, Apocalipsis 1:9. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo estaba Juan?
en el Espíritu. Amén. Él estaba, ¿con quién? Con el Espíritu, en el Espíritu. O sea, que él estaba en esa isla llamada Patmos por causa de tener la palabra de Dios, de tener el testimonio de Jesucristo. Pero ¿por qué él estaba allí? Porque el Espíritu estaba con él. Amén. El Espíritu estaba con él. Era su fuerza, su ánimo para llevar esa carga. Cuando leemos que Jesucristo se enseña, nos dice el apóstol que Él se entrega, nos dice el apóstol que Él se entrega mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu eterno. Amén. Lo hizo con el Espíritu. Y son cosas que nosotros debemos entender, porque el Espíritu es nuestra fuerza. Él vino a buscarnos, a salvarnos, a rescatarnos. Sin Él no podemos nada. Lo necesitamos. Es una realidad, tenemos una necesidad del Espíritu. Necesidad de andar, de caminar, de estar con Él. Sin Él no podemos. No podemos sin Él. Ahora la pregunta a hacernos, después de escuchar esto, ¿por qué yo le busco a Él? Porque la razón ideal para buscar el Espíritu es para que me guíe a toda verdad. Como dije antes, ¿quién me va a enseñar la voluntad de Dios si no es el Espíritu? ¿Quién va a decirme si lo que hago o no hago es agradable delante de Dios? El Espíritu. ¿Quién me va a hacer sentir en la mañana, en la tarde, en la noche que soy alguien salvo, redimido por la sangre de Jesucristo? El Espíritu. ¿Quién me da esa fuerza para seguir haciendo las cosas en desesperanza, sin ver nada? El Espíritu. ¿Quién me da ese ánimo cuando flaqueo y cuando ya veo que no hay, que pienso que hay algo que no es? El Espíritu. ¿Lo necesito? Ciertamente sí. Para vivir una vida cristiana necesitamos el Espíritu. Por eso Jesús dijo, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Jesús no está diciendo que nos está desechando a nosotros. Jesús dice que nosotros no tenemos la capacidad de dar testimonio de Él. Así sencillo. Sencillo. No tienes la capacidad. No puedes dar testimonio de Jesús. Cuando se levanten esas huestes espirituales de maldad vas a caer. Necesitas al Espíritu. Porque Él es poderoso. Por eso el Espíritu ahí eso lo va a ver en Zacarías 4. Zacarías 4. Mira lo que le dice. Después que en el versículo 6 le dice que con su espíritu, en el 7 le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Nota esto. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. No le está diciendo que Zorobabel lo va a reducir. No. Él está diciendo al gran monte que delante de Zorobabel será reducido para que Zorobabel pase. Amén. Allí está la diferencia. ¿Por qué? Porque lo hace el Espíritu. El Espíritu es el que lo hace. Y debemos saber aquello. Debemos saberlo. Porque Él es quien nos sopla allí. Yo lo puedo decir cuando Él me dice, impon las manos acá. ¿Cómo puedo saber yo eso? La Escritura me dice, no le impongan las manos con ligereza a las personas, le dice Pablo a Timoteo. O sea, uno puede andar imponiendo las manos a todo el mundo. Él nos dice cuándo imponer las manos. ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu. ¿Para qué? Él sabe. Tú a veces no sabes ni por qué impones las manos. Él sí. Porque Él es el Espíritu, Él lo sabe todo. ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Cómo trabaja Él? Lo sabemos. No nos es dado saberlo. No nos es dado saberlo. Pero sí confiar que lo que Él hace es seguro. Es seguro. Bueno, pero entonces así puedo recibir otro espíritu. No. Cuando tú eres una persona llena de la palabra,
Tú eres llena del Espíritu Santo. No puedes decir tú que estás lleno de las cosas de Dios y entra otro espíritu, no. O sea, que el espíritu que es de Dios, Juan dice, probar los espíritus a ver si son de Dios. O sea, que el espíritu de aquel que está hablando de Dios, si es el espíritu de Dios, se va a ver por lo que habla. Por lo que habla. Tú no le vas a decir a alguien que te está hablando de las cosas del Señor y te está predicando el evangelio que tiene demonios, porque Jesús los reprendió duramente a ellos por eso. Porque es la palabra lo que demuestra qué espíritu hay en las personas. ¿Se ve? Porque es la palabra, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra demuestra un espíritu que hay allí. ¿Es así? Esta palabra está llena del Espíritu Santo. Porque es la palabra soplada por el Espíritu, es inspirada por Dios. Amén. Está llena del Espíritu. Por eso en ella hay poder. Hay poder. Cuando hacemos las declaraciones de fe, hay poder. Créalo, hay una gran lucha sobre esta obra. Una gran lucha. Y percibí nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es de Dios. ¿Por qué uno no cae? No, porque oramos y somos fuertes. No, porque el Espíritu está acá. El Espíritu es el que sostiene las cosas de Dios. El Espíritu es el que da la capacidad para que se hagan las cosas. Y mientras Él esté, estamos seguros. Por eso la orden es a no apagar el Espíritu. Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. No lo apaguéis. O sea, tú no puedes apartarte de Él. No puedes dejar de llenarte de Él. Necesitas al Espíritu operando en tu vida. Lo necesitas. ¿Cómo? Ocupado en las cosas del Señor. Así como alguien que quiere ser una bailarina se ocupa en el ballet y aprender todas esas cosas con respecto al baile. Porque quiere llegar a ser una gran bailarina. Si tú quieres llegar a ser un creyente genuino, íntegro, obediente a Dios, tienes que preocuparte de tu relación con el Espíritu Santo. Una relación. Yo oro, pero leo la palabra. Es así. Yo le pongo a Dios mis necesidades, pero también cuando quiero hacer algo que me beneficie y tengo cómo hacerlo, también se lo pongo a Él para ver si debo hacerlo o no. Porque hay personas que le ponen a Dios las cosas cuando necesitan, pero cuando tienen cómo hacer las cosas, las hacen sin importar qué piensa Dios de lo que van a hacer. O sea, no es una cosa así y la otra no, no. El Espíritu vino a guiarnos toda nuestra vida. Él quiere guiarla. Porque hay camino que al hombre parece derecho, dice Salomón, pero su final es de muerte. Salomón está diciendo que hay situaciones que nosotros vamos a tomar decisiones y nos parece que es bueno. Pero detrás de la decisión hay algo que no es bueno. ¿Se ve? No es tan ventajoso como lo vemos. Y tenemos que estar claros. ¿Quién nos puede llevar a una buena decisión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y cuando le preguntemos nos va a llevar a la palabra. ¿Qué digo yo? ¿Qué dice la palabra? Y ahí nos sumergimos y Él nos da ese trazo que necesitamos para que nuestras acciones sean como Él quiere. A veces nos preguntamos, ¿por qué yo busqué esto hoy y se me abrió las puertas? Pero tiempo atrás lo busqué y no se me abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque no era la voluntad del Espíritu y ahora sí era la voluntad del Espíritu. Pablo pudo haberlo visto con su predicación en Asia. Primero se le impidió, pero después pudo hablar. Pero él en un tiempo impidió que Pablo hablase allí. ¿Por qué? Porque él sabe todas las cosas. ¿Se ve? La Escritura no te dice por qué él lo impidió. No te lo dice. Pero lo hizo. Yo cuando leí eso hasta me asombré. Yo dije, oye, el Espíritu impidiendo que se hablara de Jesús. Pero eran pensamientos que yo tenía porque conocía poco de las Escrituras. Cuando uno lo va conociendo y va creciendo con Él, uno se da cuenta de que sus decisiones son autónomas. Él es el Señor. Y Él decide lo que ha de hacer. Ananías estaba asombrado, Señor, este Pablo nos persigue
Este Pablo entrega en las cárceles a los que hablan de ti. ¿Cómo vas a escoger a este hombre? Y Jesús le dijo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los gentiles. Tremendo. Ananías no entendía, pero Jesús le estaba diciendo quién era él. ¿Se ve? Y eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros no necesitamos más. El problema de nosotros es que nosotros nos acercamos al Señor y nos acercamos al Señor con nuestra vida. Y tú no puedes acercarte al Señor con tu vida. No, porque tu vida es tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y si tú quieres vivir tu vida, la perderás, dijo Jesús. Si es con tu fuerza, la perderás. ¿Se está viendo? Ahora el espíritu va a llevar a tu alma los deseos de Dios. Y va a llevar a tu vida la fuerza del espíritu. Y con los deseos de Dios y la fuerza del espíritu vas a vivir una vida que agrada a Dios. Y por ende Dios te va a bendecir. Y aun las peticiones de tu corazón, Dios las concederá. Porque esa es la promesa de Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen. A los que le obedecen. Eso no es para todo el mundo. No es porque yo me acerqué a la iglesia, Dios me va a dar aquello. No. Días atrás vi a un falso profeta hablando, que él venía en su avión privado y pensaba en su mente que quería comer un tipo de comida. Y cuando llegaba a su casa ya los ángeles se le habían servido. Y le decía a las personas que le estaba predicando que algunos no iban a entender eso porque ese era un nivel de fe muy, muy alto. Yo digo, yo sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno del Espíritu. Yo estoy lleno del Espíritu. Y cuando el diablo le dijo a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús no dijo, yo estaba pensando y las piedras se convirtieron en pan. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Porque aquel no tuvo ese pensamiento, porque no está lleno del Espíritu. ¿Se ve? Y Jesús pasó sus tentaciones y después los ángeles le servían. ¿Pero por qué le servían? ¿Por qué le servían? Porque él hizo la voluntad del Señor. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Si son tus deseos van a perecer contigo. Pero si son los deseos de Dios, después Dios va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. ¿Qué diferencia? ¿Hay una diferencia? Sí, para aquel que está lleno del Espíritu. Porque tus deseos, lo que quieres hacer, tu vida, cómo la vives, cómo la haces, te aparta de Dios. Te aparta de Dios. Y por eso es que a veces estás con esa duda y no sabes ni para dónde vas. Porque no vives con Dios, no vives con el Espíritu, no puedes tener seguridad de que eres salvo, nada. Porque eso no los da el Espíritu. Eso va a perecer, pero cuando tú haces las cosas de Dios, lo obedeces, Dios te bendice, te prospera, hace las cosas en medio de ti, el Espíritu te guía, te dirige, como dice David en el Salmo 23. Me guías por senda de justicia, por amor a tu nombre. Es tremendo, Él nos dirige, pero esa senda de justicia después lo llevaron a Él por un valle de sombra de muerte. Pero él no temía porque el Señor estaba con él. Amén. Pudiésemos decir nosotros, no temeré en mal alguno porque el Espíritu está conmigo. ¿Qué diferencia? Y al final de todo eso, él llegó a decir que el Señor aderezaba mesa delante de él en presencia de los que lo angustiaban a él. Eso es una comunión con el Espíritu Santo, hermano. Dios nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a otra cosa distinta. ¿Con quién andas? Dicen por allí, dime con quién andas y te diré quién eres. Andas viviendo tu vida, andas tratando de agradar a Dios, andas dedicándole tiempo a Dios pedacitos, dándole a cualquier sacrificio a Dios. Triste. Ahora,
cada día te levantas y estás con el Espíritu, vives tu vida con el Espíritu. El Espíritu es parte de ti. Gloria a Dios porque eres salvo. Eres nueva criatura. El Espíritu de Dios mora en ti. Tienes la simiente de Dios en ti. La tienes en ti. Eres salvo. Eres salvo. Porque la simiente de Dios está en ti. Y dice Pablo a los romanos que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, también vivificará nuestros cuerpos muertos por su Espíritu. Amén. Que vive a causa de la justicia. Esa es la diferencia, hermano. Por eso es que hay que, mire, en vez de dejar estar cayendo esa mentira, espabilar. Espabilar. Necesitamos al Espíritu, esa carne fuera. Necesitamos al Espíritu para que nuestra vida, nuestras acciones y lo que hacemos cambie. Y allí es donde va a cambiar, cuando el Espíritu gobierne nuestro ser. Cuando Él lo gobierne. Porque dice Pablo, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió o vivió y se entregó por mí. Amén. O sea, lo que Él vivía era lo que el Espíritu hacía en Él. ¿Qué diferencia? Eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos redirige, eso es lo que nos cambia totalmente y nuestra mente. En tiempos de adversidad estamos seguros, en tiempos de dificultad estamos seguros, en tiempos de bendición nos gozamos con seguridad. Porque contrario a lo que dice Salomón del rico, que las riquezas no le dejan dormir, dice el salmista que el Señor a su amado le dará el sueño. Amén. Qué bendición. Cuando estamos con Él, dormimos seguros, porque sabemos que vamos a estar bien. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.